con un saludo a todos y a todas. Quisiéramos, de manera muy resumida, exponer nuestro punto de vista respecto al diseño, a la arquitectura y competencias que debe tener el Consejo Nacional de la Magistratura. Quisiera comenzar diciendo que es fundamental hacernos la siguiente pregunta para poder tener las respuestas correctas. El derecho moderno no es otra cosa que un asignador de responsabilidades y un mecanismo de solución de conflictos. Y este mecanismo de solución de conflictos y asignación de responsabilidades en el modelo peruano es fundamentalmente un sistema tributario de la racionalidad. El derecho es básicamente un sistema racional de modo institucional y un sistema también racional en la toma de sus decisiones. Esto que estoy diciendo voy a tratar de ser muy resumido, pero créanme que es muy importante, porque si no tenemos claro este concepto base, entonces podemos diseñar cualquier modelo institucional. Cuando se habla del racionalismo jurídico, de lo que se está hablando es de la proscripción, tanto en el Estado en general, como en las instituciones en particular, de la proscripción de actos arbitrarios, de actos que carezcan de razones, de motivaciones, de fundamentación. Por eso es que, por ejemplo, en el Congreso es fundamental que cuando se hacen leyes, estas nazcan de la experiencia, estas nazcan de fundamentaciones y estas tengan una estructura racional. Lo propio sucede con la función jurisdiccional. Cuando un juez o un fiscal da una resolución o da una sentencia, esta sentencia debe seguir lo que se denomina un arco de racionalidad y debe tener motivaciones, debe tener fundamentos. ¿Por qué debe tener motivaciones y debe tener fundamentos? Por dos razones. Primero, porque pueden ser y eventualmente serían recusables, recurridas. Esta es la primera razón. Y la segunda razón es porque tienen que ser transparentes. La ciudadanía y las partes deben de conocer la base sobre la cual se han dado estas resoluciones. Dicho esto, y sin mayor ambajes, yo quisiera decir lo siguiente: el modelo peruano ha optado por un derecho profesional, un derecho técnico, que legitima sus decisiones. La justicia, nuestra justicia es una justicia profesional, una justicia técnica, que motiva o legitima sus decisiones justamente en las razones, en la motivación. Y por eso es que los jueces deben ser jueces profesionales. Nosotros no tenemos un modelo de jurados. El jurado, por ejemplo, en los Estados Unidos, no tiene que motivar sus decisiones, porque está legitimado por su elección. Lo que da legitimidad a una resolución de un juez en el sistema peruano es justamente seguir ese arco de racionamiento y la fundamentación de sus decisiones. Por lo tanto, esto me lleva a hablar ahora sí del diseño. Dicho esto, teniendo esto como base, habiendo respondido esta pregunta, ¿cuál debería ser el diseño de un Consejo Nacional de la Magistratura o un Consejo Nacional de la Judicatura? Pues en primer lugar, yo diría que un Consejo Nacional de la Magistratura debe estar fundamentalmente integrado por profesionales del derecho, por las razones que acabo de señalar. No exclusivamente, pero sí fundamentalmente, porque justamente el derecho no es otra cosa que un lenguaje, es una artificialez, es una construcción. Todos quienes somos abogados sabemos eso. La persona jurídica, las instituciones legales, no están en las esquinas tomando un taxi, son construcciones. Y además tienen una lógica y un sentido que no necesariamente todos los profesionales entienden. Y por eso, y aquí llego a una primera conclusión, por eso consideramos que el Consejo Nacional de la Magistratura, si no exclusiva, fundamentalmente, debe estar compuesta por hombres de leyes.
En el Perú es verdad que existen jueces que no necesariamente son abogados, los juzgados de paz. Entonces tenemos cierta mixtura, digamos. Y por eso es que me atrevería a señalar que podrían integrar el Consejo Nacional de la Magistratura a algunos profesionales que, no obstante, no siendo abogados, sí conozcan de derecho, sí conozcan de leyes. Les voy a poner un ejemplo. Muchos consideran que, por ejemplo, el profesor y jurista y constitucionalista Enrique Bernales es abogado. No es abogado. Enrique Bernales tiene una maestría y un doctorado en Derecho, pero él es, claro, es sociólogo, y sin embargo es un hombre que conoce el mundo legal. Con esto quiero poner un ejemplo, que sí es posible que personas que no pertenezcan necesariamente al mundo del derecho conozcan el derecho. Varias personas, bueno, aquí todos son muy jóvenes, ¿no? No, me refería a los que son abogados. Lo que pasa es que había en la comunidad legal, todos conocemos a Óscar Maurtua, médico, que no sé si les llegó a enseñar a alguno de ustedes. Él es médico, pero era un hombre que conocía mucho de criminalística, de criminología, que duda cabe que él pudo en su obra formar parte, sí, pero no como juez, sino como perito, ¿no? Entonces, él, qué duda cabe que podía haber formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura porque conocía el mundo legal. Quiero decir con esto, para terminar esta parte, este punto, que si bien es verdad, deberían ser fundamentalmente abogados por todas las razones que estoy planteando, no estaría negado que algún otro profesional, pero que conozca el mundo legal, forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esta es mi primera conclusión. Deberían ser fundamentalmente hombres de leyes, pero con la posibilidad de que ingresen otros profesionales, pero siempre y cuando conozcan el mundo del derecho. Luego, quisiera detenerme unos instantes en el modelo actual. El modelo actual nace de la Constitución italiana, que es una constitución corporativista, el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura, que planteaba la posibilidad de que lleguen a este tipo de instituciones representantes de distintas instancias de la sociedad y el Estado, básicamente corporativista. Pero este modelo, el italiano, ya en el 40 y tantos había sido cuestionado y a estas alturas completamente desahuciado por la propia sociedad italiana, en un concepto equivocado de lo que es participación ciudadana. Creer que un ciudadano puede participar en una institución tan especializada como el Consejo Nacional de la Magistratura me parece un error que hoy día difícilmente puede ser defendido, puede ser sostenido, porque uno de los funcionarios más importantes del Estado es el juez y el fiscal. Muy importante, tiene que ver con el patrimonio, con los servicios públicos, con los derechos fundamentales, con la libertad. Y todas estas resoluciones o decisiones, como digo, se toman en función de un razonamiento, de un arco que pasa por un conjunto de instituciones legales y un lenguaje que difícilmente puede ser conocido si es que no se ha tenido una aproximación a estas disciplinas. Y por eso mismo paso a un segundo punto que me parece fundamental, el acceso. ¿Quiénes deben formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Quiénes deben ser jueces? Para nosotros, el juez, el magistrado, es una opción de vida profesional. Es como el diplomático. El diplomático, cuando decide ser diplomático, esa es una opción de vida profesional y pasa por la academia diplomática. Es verdad que existen embajadores políticos en un porcentaje, pero hacia abajo, en los mandos intermedios,
no existen funcionarios diplomáticos políticos, porque es una opción de vida profesional. Es tan sensible, es tan importante la diplomacia que se ha seguido ese derrotero. Igual es en la carrera militar, es una opción de vida profesional. Estoy poniendo ejemplos de opciones de vida profesional. Los militares, los diplomáticos y en este caso jueces y fiscales deben asumir una opción de vida profesional. Porque si no, mire usted, hoy soy juez y mañana estoy en un bufete de abogados, en una suerte de puerta giratoria. Y entonces resulta muy discutible esto, por eso para nosotros sería importante que se considere la posibilidad de crear una verdadera academia de la magistratura por donde pasen los magistrados. Y en este punto, si me permiten, Presidenta, quisiera hacer una pequeña digresión. Estamos hablando de jueces y estamos hablando de fiscales. Pero ¿quiénes administran justicia concurrentemente con los jueces? Los auxiliares, los técnicos. Estamos hablando de 20.000 trabajadores que administran justicia también. Los secretarios. ¿Y cómo acceden? ¿Quién los evalúa? ¿Quién los controla? Déjenme decirles, y esto lo digo con absoluta convicción, no va a haber reforma de la justicia si no comprometemos, si no regulamos a los sectores intermedios. Es fundamental. Cualquier reforma va a fracasar si no nos ocupamos, si no nos preocupamos en los sectores intermedios, tanto en la Fiscalía de la Nación como en el Poder Judicial. Porque los errores y la corrupción y la eficiencia que puede haber es tributaria de estos mandos intermedios. No hay ningún acto de corrupción que haya sido un acto insular, un acto aislado. ¿Perdón? Sí, en sus distintas jerarquías, perdone. Sí. Termino enseguida. Decía que es fundamental la estructura, si nosotros no nos detenemos en la estructura del Poder Judicial, en los mandos intermedios, ya les digo, estamos hablando de 20.000 auxiliares, secretarios, y no estamos deteniéndonos en esto. Por eso, cada acto de eficiencia, voy a decir, y también de corrupción, necesariamente está vinculado también a estos auxiliares, funcionarios públicos. De manera que hay que tomar en cuenta también esto. Evidentemente el Consejo Nacional de la Magistratura no se va a ocupar de esto, pero yo hago esa digresión para que ustedes lo tomen en consideración, ya que están ustedes abordando el tema de la reforma de la justicia. Y para regresar al tema, otro aspecto fundamental que debemos tomar en consideración, y los invito a que también lo evalúen, es el hecho de que desde nuestro punto de vista, otra de las funciones del CNM y de la OCMA y de las ODECMAS ha fracasado, y es el control. El control de la magistratura, desde nuestro punto de vista, tiene que ser externo. Claramente ha fracasado. Actualmente tenemos un sistema mixto, pero tanto por los procedimientos como por los resultados, que nosotros ya por escrito se los podemos alcanzar, van a ustedes a advertir que muy poco resultado a nivel de vocales supremos se puede encontrar cuando estamos hablando de control. Y a nivel inferior, tanto la OCMA como la ODECMA también. Y cuando se trata de jurisdicciones muy pequeñas, el asunto es particularmente más sensible o peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas donde hay 4 o 5 vocales simplemente, y entonces ahí se turnan los asientos. Hoy yo estoy en la OCMA, en la ODECMA, mañana tú estás como juez. Y entonces ese control es un control pernicioso, destinado necesariamente a fracasar, porque
se genera una contabilidad de favores y que desde Lima no se puede evaluar. Además hay que tener en cuenta que estamos hablando de 6.200 fiscales y cerca de 3.000 jueces, es decir, 9.000 magistrados. 9.000 magistrados que deben ser evaluados en 7 años, deben ser ratificados en 7 años. Si ustedes hacen la matemática, van a darse cuenta que esto no es posible. En el supuesto que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no falten nunca, trabajen siempre, que nunca viajen, que nunca vayan a un evento protocolar o público, si trabajaran todos los días y solo se dedicaran a eso, no podrían evaluar a los 9.200 magistrados, porque son 9.200 magistrados. Por eso es que ustedes van a encontrar ese tipo de evaluaciones de delivery. Y por eso es que también no pueden cumplir sus otras competencias. Entonces, el diseño también está mal si empezamos a hacer los números. Por otro lado, una pregunta que es indispensable contestar es ¿cuántos debieran ser y cómo debieran ser elegidos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? He escuchado decir que ¿por qué un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura debería tener más requisitos que un miembro un postulante o un integrante de la Corte Suprema? Pues nosotros creemos que sí. Sí debe tener más requisitos. Para la Defensoría, un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura debe estar en el epílogo de su vida profesional. Cuando es demasiado joven, está pensando qué va a suceder luego de que pase por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por eso sería conveniente considerar la posibilidad de que sean ex magistrados ya retirados o funcionarios que conozcan de derecho y que hayan participado en otras instancias del Estado, pero que tengan 45 años, 50 años. Yo no tengo ningún problema en que tengan más de 70 años y que además tengan una larga trayectoria en la academia, en la magistratura, en el Congreso. No debemos tener ningún temor que tengan esta experiencia profesional y ponerles estos requisitos. En relación a su elección y a su número, justamente como les vamos a poner una valla muy alta, tal vez habría que considerar que sean solamente 5, pero esto es absolutamente relativo. 4 abogados y un profesional que no necesariamente sea abogado, o 5 abogados y 2 que no necesariamente sean abogados, pero que conozcan de derecho. Que lleguen por concurso público los aspirantes, pero no que sean designados necesariamente por un órgano técnico. Tranquilamente podría establecerse una lista de funcionarios que hayan pasado por un concurso y un número podría ser elegido por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, en función del puntaje que hayan tenido. Se trata de establecer los mayores requisitos, tamices, rigores, para que estos funcionarios puedan llegar, porque se ha creído que se trata de una institución de segundo o de tercer nivel, y hoy creo que todos hemos confirmado que se trata de una de las instituciones más sensibles, porque elige a los funcionarios, probablemente los funcionarios más importantes del país, como decía. En realidad,
Podría ser una intervención muchísimo más larga. Quiero terminar solamente con dos acotaciones finales. Una, el artículo 10 del título preliminar del Código Civil no establece una recomendación, no establece un deber, establece una obligación. Una obligación a los fiscales y a los jueces de informarle al Congreso todas las deficiencias que tiene la legislación. Esta obligación, muy pocas veces o ninguna, se ha cumplido. Y solamente pongo este ejemplo final. Vamos a cumplir 15 años del nuevo Código Procesal Penal. 15 años. Cuando empezó el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales no llegaban a 400, hoy son 1.800 fiscales. El presupuesto no pasaba de 300 y pico de millones. Perdón, los fiscales hoy son 6.200 fiscales. El presupuesto no pasaba de 400 millones, hoy día es 1.800 millones. Y todavía no ha empezado Lima. Todavía no ha empezado Lima. Entonces, advirtamos que la tarea que vamos a enfrentar de la reforma de la justicia tiene 1.000 rostros, 1.000 aristas que tienen que abordarse concurrentemente. Nuestra opinión, y con esto sí termino, es que esto no puede hacerse atropelladamente, que esto no puede hacerse aceleradamente. Nosotros consideramos que no puede permitirse, lo que no se puede hacer es desaprovechar esta oportunidad. Hay que hacer cosas que sí se pueden hacer de aquí a diciembre, como por ejemplo el CNM. Hay cosas que no necesitan leyes, hay cosas que necesitan normas y hay cosas que necesitan reforma judicial. En este momento hay decisiones que se pueden tomar. Les dejo un ejemplo. Para designar o para establecer qué juez administra justicia, existe un software que tiene un algoritmo que tiene más de 12 años. Ese algoritmo no se ha cambiado por 12 años. Entonces ya todo el mundo conoce los parámetros del algoritmo, ya sabemos a quién puede llegar ese expediente. Eso se puede cambiar cada mes. Google cambia cada mes su algoritmo. Nosotros hace 12 años no cambiamos. Quiero decirles con esto que hay cosas que podemos hacer sin cambiar normas. Hay cosas que se tienen que hacer cambiando normas. Y hay cosas que se tienen que hacer haciendo reforma constitucional. Si se empiezan a hacer cosas, el país se va a dar cuenta que sí hay voluntad de hacer la reforma. Pero tampoco puede permitirse que esto se lleve a las calendas griegas. Las cosas hay que hacerlas bien porque tienen muchas aristas y necesitamos conocer bien el problema. Muchas gracias.